Dios te bendiga, el Señor te cubre y te guarde de una manera muy especial. En esta tarde vamos a estar hablando acerca de una visión que tuvimos con el presidente Nicolás Maduro. No es un secreto para nadie lo que está aconteciendo en Venezuela. Está siendo oprimido, está siendo maltratado por una dictadura y sabemos que Dios todavía habla, todavía hay voz de Dios en esta tierra. Y hace un tiempo que yo tuve una visión y le preguntaba al Señor antes de yo decir estas palabras que me confirmara qué había sido aquella visión. No había comentado esto con nadie más que con mi esposo. Y el día de anoche el Señor me dio la interpretación de esa visión. Es por eso que cuando nosotros tenemos una visión, tenemos un sueño o una revelación de parte del Señor, no podemos venir a la ligera a soltar todo lo que Dios nos ha mostrado, sino que tenemos que ir al secreto para ver qué el Señor quiere revelar, cuál es el código, cuál es el mensaje que Dios está llevando a tu vida para que tú seas un vaso de honra para Él. Y cuando el Señor me llevó a la palabra anoche, me llevó al libro de Daniel capítulo 4, del su versículo 10 en adelante, y confirmó todo lo que yo había visto en aquella visión, y se lo voy a explicar. Cuando leí la palabra, glorifiqué el nombre de Dios, porque es que en Dios no hay casualidad, sino planes y propósitos. Él no se equivoca, Él sabe todo lo que hace, lo hace a perfección. Antes de leer la palabra, quiero decirte cuál fue la visión, cuál fue la revelación que tuve. Y cuando vayamos leyendo la Biblia, usted va a ver por qué se asemejan, por qué se conectan. Yo decía, Dios mío, si yo tuve esta visión, esto tiene que decir algo. No, no es una visión simple, sino que hay algo detrás. Y ahí fue que el Espíritu me llevó a la palabra y confirmó la visión que yo había tenido. La visión que yo tuve fue que vi como una edificación gigante. Era como una estatua de Nicolás Maduro, la vi levantarse muy grande, enorme, era una estatua bien grande, bien gigante. Y esta estatua, construida en ladrillos, fue derribada en cuestión de segundos, cayó, así se derribó, se desplomó. Y cuando esta edificación se desplomó, yo veía cómo caía así, como cuando cayeron las torres gemelas. Veo que de esa caída sale un número 3 en grande. O sea, de los escombros surgió y salió un número 3 a flote. Y ahí terminó la visión. Entonces yo me fui al secreto. Yo dije, Dios mío, no es un tema que tengo pendiente en mi mente, Señor. Dame la revelación, dame la interpretación. Primero tuve un sueño con Juan Carlos Harrigan, pero esto no fue un sueño, fue una visión. Ya el sueño que tuve con Juan Carlos Harrigan ya lo dije, pero esta visión me dejó pensativa y me fui al secreto a buscar la interpretación correcta. Y anoche recibí la respuesta de Dios. Así que preste atención a lo que dice la palabra para que usted mismo pueda enlazar lo que viene para la vida de Nicolás Maduro y para nuestros queridos hermanos venezolanos. Así dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso. Aquí dice en el 13, dice, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quítele el collaje, bájese de las bestias que están debajo de él y las aves de su rama. Primera parte de la visión. Primera parte de la visión. Se conecta totalmente con lo primero que vi, que fue una edificación de ladrillos. Vemos que aquí había un árbol que había crecido hasta una altura muy alta. Sin embargo, se escuchó de lejos algo que decía, corten el árbol.
La visión que yo vi fue que fue derribado en cuestión de segundos esa edificación, esa gran estatua del Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos a la Biblia, vemos que el rey Nabucodonosor estaba buscando intérprete. Y Daniel, quien era intérprete de sueños, él se turbó porque no sabía cómo responder al rey, sabiendo que el rey lo podía mandar a matar por darle una interpretación que no era lo que él esperaba. Y aquí entra en juego lo que es la interpretación de sueños, porque hay veces que recibimos una palabra o una interpretación que no queremos decir porque no queremos dañar los sentimientos de la persona que lo escucha, pero tenemos que decirla tal y cual lo escuchamos de parte de Dios, porque para eso el Señor levanta personas para que el pueblo sea edificado. Entonces vemos que en el versículo 21, Daniel le responde al rey y le dice, ese árbol que tú viste, con ese follaje hermoso, ese árbol frondoso, bien alto, eres tú, rey. Eres tú que representa, ese árbol te representa a ti. Y las bestias que estaban debajo, las aves, representa a las personas que están a tu cargo, o sea, que están debajo de ti, por debajo de ti, en tu cobertura. Y ese árbol que se fue abajo fue mandado a cortar por el mismo Dios, o sea, que tu reino caerá. Eso quería decir esta revelación que tuvo Nabucodonosor, y Dios se lo reveló antes de que aconteciera para que él supiera quién es Dios. Pero quiero que preste atención porque es que todo se conecta. Yo dije, wow, Dios mío, verdaderamente a ti no se te escapa nada. Dice así, ok, en el versículo 22 y 23, donde Daniel le interpreta el sueño, y dice aquí, hasta que sobrepasen sobre él 7 tiempos. 7 tiempos. O sea, él vio el número específico que iba a pasar el rey Nabucodonosor en ese proceso, en esa derribación, en esa contrictación, por cuanto se había apartado de la presencia de Dios, se había alejado de Dios, le había dado la espalda al Señor. Y durante esos 7 tiempos, Nabucodonosor estuvo entre los animales, estuvo penando, estuvo dando lástima, porque así el Señor ya lo había determinado. Entonces dice, aquí dice en el versículo 24, esta es la interpretación, oh rey, de la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi Señor el rey. O sea, había una sentencia ya. Y cuando en el cielo se dicta una sentencia, eso no se puede revocar. Solamente la misericordia de Dios puede revocar una sentencia divina. Que te echarán entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Con la hierba del campo te apacentarán como los bueyes. O sea, iba a ser como un animal. Perdió la mente. Oh, poderoso eres rey. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Yo quiero que usted analice este versículo bíblico. Yo quiero que usted analice y que usted mismo sea el juez si Dios habla o no a través de su palabra. Esto fue una confirmación demasiado certera. Yo no quería grabar esto sin tener la interpretación correcta. Por eso hay que esperar en el Señor. Por eso si usted no conoce una interpretación de un sueño o de una visión, entre en ayuno y en oración porque Dios le va a revelar. El Señor le va a hablar, lo va a conectar con lo que usted tiene que decir y con lo que le ha revelado. Por último, escuche bien lo que dice acá. Escuche bien lo que dice aquí. Significa, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Wow. Solamente si Nicolás se arrepiente y reconoce que Jehová gobierna, que Él es quien pone y Él es quien quita, solamente de esa manera puede alcanzar misericordia. Dice, por tanto, oh rey, versículo 27, acepta mi consejo. Y esto es lo mismo que yo le digo a Nicolás Maduro. Tus pecados redime con justicia.
Escuche bien, tus pecados redime con justicia. Arrepiéntete, empieza a hacer justicia. Y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Usted sabe la gente que están siendo oprimidas en ese país. Pues tal vez esto sea una prolongación de tu tranquilidad. Solamente si se arrepiente, Dios va a tener misericordia. Y tal como fue esta interpretación, todo se cumplió al pie de la letra sobre la vida y sobre el reino de Nabucodonosor en los 12 meses siguientes. Señores, el Señor ha hablado, ha traído palabra del cielo, y yo quiero que usted sepa que sobre Venezuela se va a manifestar lo que dice en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice de la siguiente manera: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo entiendo que Venezuela ha reconocido que Dios es el único que los puede salvar. Yo creo que esta tierra se ha humillado delante del Señor, y el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. Yo entiendo que Dios va a revocar esa maldición que fue provocada por uno de sus líderes anteriores, por cuanto maldijeron el pueblo de Israel. Pero Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. A Él no se le escapa nada. Y entiendo que Dios va a hacer justicia. Así que este mensaje difúndalo, porque a mí me duele Venezuela. Somos de Dominicana, pero me duele Venezuela, me duele su situación, me duele lo que están pasando. Y créame que Dios va a hacer justicia, porque no solamente se ha unido Venezuela, sino que el mundo entero está orando por Venezuela. Estamos bajo un mismo sentir, bajo un mismo propósito. Queremos Venezuela libre. Y cuanto has reconocido que Jehová es Dios, que Jehová es grande, que Él es quien pone y quita reyes, pues su misericordia se va a manifestar. Él va a sanar su tierra. Él se va a glorificar. Alabanza, porque ya ustedes han sido marcados con un propósito. Dios les bendiga y Dios les guarde.